En esta teoría general que nosotros expresamos el concepto de arquitectura-ciudad, o sea, cómo una obra de arquitectura trasciende al simple objeto y empieza a interrelacionarse con la ciudad, con el entorno. El nivel cero creo que es una de las partes más importantes de esa teoría. Entonces me parece que esto que estamos produciendo entre la clase de hoy, decir, bueno, hacemos como un corte y ponemos la lupa en un sector del proyecto que es prácticamente fundante de esta teoría. Inclusive, ¿se acuerdan que la clase pasada que habíamos hablado del movimiento moderno y pasajes? Yo creo que también el tema de cómo el movimiento moderno o esta nueva arquitectura, cuando pega el salto a principios del siglo XX a nivel urbano y a nivel del objeto, creo que las diferentes opciones que esta nueva arquitectura brinda al trabajo en el nivel cero, creo que es la característica. Ustedes después van a ver, qué sé yo, la idea de la planta libre de Le Corbusier, o la relación interior-exterior, o la continuidad espacial, son todas teorías que van en función de hacer un cero más permeable, más transparente, más continuo, o sea, sumar más espacio urbano, más espacios de encuentro a los proyectos. Así que bueno, un poco, la verdad que estamos muy contentos como que quedó esta charla, porque esta charla es una continuidad de una charla que hicimos el año pasado, pero además aparecieron los trabajos del taller del año pasado para reafirmar todavía esta teoría del ser urbano. Así que me parece que es muy interesante, o sea, por un lado vamos a ver ejemplos, diríamos, paradigmáticos de la arquitectura moderna o internacional, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo nosotros, desde nuestra práctica, llevamos adelante esta teoría, y que me parece que es lo más interesante, mostrar, por un lado, una teoría, y si no nos quedaríamos simplemente en un taller de historia de la arquitectura, pero al mismo tiempo mostrar cómo nosotros, mediante la práctica, reafirmamos esa teoría. Así que vamos a ver también un trabajo que armó Laura de collage y de empalme. Vamos a ver trabajos de compañeros de ustedes de segundo del año pasado, y vamos a ver algunos trabajos de cuarto que están justamente en el terreno de enfrente de donde estamos trabajando ahora. Así que bueno, así que esta charla que está muy, muy interesante, porque vamos a ver algunos ejemplos de la historia de la arquitectura, y vamos a ver también ejemplos bien fresquitos de lo que nosotros el año pasado estuvimos trabajando y estuvimos sobre este tema. Acá aparece una primera idea, y acá a la derecha tenemos un dibujo de Le Corbusier, ¿no? que un poco, imagínense el cambio que se da con el inicio de la arquitectura moderna, en donde prácticamente es como que reinventaron un montón de cosas. En la historia de las ciencias, del arte, había un filósofo de la ciencia que es Thomas Kuhn, que decía, ¿no?, que en algunos puntos se dan lo que se llaman esos saltos paradigmáticos, o sea que hay un cambio brusco en la evolución. Él decía los paradigm shifts, o sea, un salto, y aparecen en la historia del arte, en la historia de la cultura, ¿no?, los griegos, el Renacimiento, y el movimiento moderno, el inicio de la década del 20, fue ese cambio, y ese dibujo de Le Corbusier que está a la derecha, está ahí ese cambio, ¿no? Imagínense de una ciudad decimonónica, de bloques cerrados, de calles cerradas, de bastante ocupación del nivel cero en general, aparece el dibujo de la izquierda de Le Corbusier, donde aparece el sol, aparece el espacio abierto, el verde, ¿no? Entonces se empieza a generar otros paradigmas, se empieza a ver otros puntos para tener en cuenta, en donde el vacío es tan importante como el lleno.
¿no? En ese sentido. Entonces aparece, pasa la que viene, Laura, aparece una, claro, aparece como una nueva concepción de la relación entre el lleno y el vacío, ¿no? Uno podría decir como una nueva textura urbana. Es muy fuerte este dibujo que hace Le Corbusier, ¿no? De la derecha, en donde compara las texturas de tres ciudades diferentes, ¿no? De París, de Nueva York y de Buenos Aires, y cómo le contrapone a ese tejido abigarrado, a esa ciudad que decíamos que venía dándose a lo largo de la historia, y cómo de repente esto que decía Kuhn, un salto enorme en el paradigma, ¿no? Hay un salto, es una cosa totalmente diferente. Y en ese sentido aparece una nueva textura, aparece una nueva ocupación del suelo, ¿no? En donde el vacío es tan importante como el lleno, pero al mismo tiempo cualitativamente aparece más densidad, o sea que además aparece más cantidad de habitantes, o sea, relativamente, y está dado por el tema de la técnica, pues, sin lugar a dudas por el tema del ascensor, el tema de los medios mecánicos de movilidad, de las estructuras de hormigón armado. Bueno, también aparece una técnica que permite irse en altura, que permite dejar más suelo libre para generar esta nueva textura. Y en realidad hay como una idea que no es nueva y viene nosotros, pasá la que viene, creo que ahora viene Noli, claro, y una idea que no es nueva, pero ya por el 1700 hubo en realidad era un topógrafo, Noli, ¿no? Que en una plancha gigante arma un plano del nivel cero de Roma, del centro de Roma, ¿no? Entonces incorpora, ¿no? Todos los espacios abiertos de Roma, donde la gente puede circular, ¿no? Entonces prácticamente es el pasaje, son los pasajes, las plazas y los interiores de los edificios públicos, fundamentalmente de iglesias, ¿no? De palacios, de iglesias, ahí está el panteón, las plazas, y, y sin lugar a dudas, siempre decimos que es un poco el origen de esta idea teórica de arquitectura-ciudad. O sea, Noli en 1700 está tratando de entender un poco esa continuidad urbana o esa idea del pasaje que estamos trabajando nosotros y de extender la ciudad al interior de la manzana, que es un poco el tema que estamos haciendo ahora y que después vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, esa es una teoría importante que tiene su origen y que se ve muy claro también acá en estos dos esquemas de la ciudad de San Diego, la reconstrucción de la ciudad de San Diego, después de la Segunda Guerra, y cuando Le Corbusier propone, fíjense qué diferente, ¿no? La trama de la ciudad histórica, como se venía dando con esos pasajes, y la textura en que Le Corbusier está proponiendo, ¿no? Una diferente ocupación y una diferente relación entre el lleno y el vacío. Entonces eso sería como un primer punto para seguir un poco englobándonos en esa teoría general la arquitectura moderna, uno podría decir lo académico, lo que necesitamos entender desde ese punto de vista. Y desde esa teoría de la arquitectura ciudad o del pasaje, ¿no? De llevar y fortificar el nivel cero, ¿no? Para la realización de los temas y de los programas, vamos a ver dos o tres ejemplos que nosotros consideramos que son bastante ejemplificadores de ese concepto de arquitectura ciudad. Hermann Herberger, que es un arquitecto que seguramente después vamos a leer algunos textos, que se llama Charlas para principiantes, es un libro Charlas para estudiantes, me parece que es un libro muy interesante. Él tiene que resolver una sala de conciertos, ¿no? Una sala de conciertos es un edificio que por sí
hacia el exterior es bastante introvertido, bastante cerrado, y en realidad lo que él hace, ¿no? Tiene un terreno, como ven, un terreno en esquina, un terreno bastante comprometido urbanamente, y lo que Herberger hace es justamente, ¿no? El pasaje peatonal, el pasaje urbano, es el elemento arquitectónico que él toma como partido para resolver un poco esa unión y para evitar ese encuentro no deseable entre ese volumen muy grande, muy cerrado, con la ciudad. Entonces, ¿qué hace Herberger? Herberger mete la sala, ese cuadrado perfecto con el octógono adentro de la sala de conciertos, lo mete hacia el interior como de la esquina y lo rodea de un pasaje peatonal, ¿no? Está claro ahí como lo rodea de ese pasaje peatonal, ¿no? Entonces él ahí resuelve con el tema, este que es el tema del pasaje, fíjense cómo articula, trae, o sea, si bien Herrera es un arquitecto moderno, tiene su geometría, tiene su estructura, diríamos, de esa sala, con todas las leyes de la nueva arquitectura, toma esos pequeñas ideas, esos pasajes medievales, ¿no? Que vienen de, ¿se acuerdan cuando en la clase pasada, ¿no? Comparaban un poco entre lo moderno por un lado y también tomar la historia y la ciudad, y rodea a esa sala con un pasaje con comercios de escala diaria, con equipamiento, cosa que, sobre todo acá, bueno, acá en Utrecht, que es un lugar donde hace mucho frío, donde el pasaje o la calle techada es óptima, entonces genera una nueva ciudad, entonces genera una nueva tensión entre, entre lo que es la vereda o lo que es la comunicación cotidiana, y entonces un vecino o alguien, un transeúnte, atraviesa el edificio para ir de un lado al otro, inclusive cuando va al concierto, este edificio da conciertos casi todos los mediodías, genera ese ámbito urbano y esa idea que estamos nosotros también intentando lograr con este pasaje que estamos haciendo en, en el terreno ahora nuestro de segundo. Y hay un cortecito, ¿no? Fíjense que lo que es tener la idea clara, lo que es tener esa idea fuerte y cómo resuelve el proyecto Herberger, ¿no? Cómo resuelve con toda la calidad espacial que tiene ese pequeño pasaje, ¿no? Que pasa entre, ¿no? Ven ahí, ¿no? La sala, que es eso que está en blanco, grande, y lo cotidiano. O sea, llena de actividad urbana, contamina de vecinos, contamina de movimiento a eso que podría ser, digamos, en otra arquitectura, podría ser un monumento, ¿no? Podría ser, imagínense, ¿no? La sala del concierto de la ciudad. O sea, juega a lo antimonumental. Es más la actividad de las personas usando ese lugar y, y en lo cotidiano, en el comercio, en la cafetería, una librería, aparece una serie de actividades que interrelacionan a ese proyecto, ¿no? Y eso es lo que uno podría decir tranquila, uno podría decir, bueno, este edificio, este complejo, es lo que uno dice, ¿no? Es el pasaje de la arquitectura objeto a la arquitectura ciudad. Está generando con un objeto muy importante, está generando ciudades, está generando pequeños espacios que alimentan la vida cotidiana, que alimentan la interrelación social, que alimentan los encuentros, ¿no? Que alimentan los puntos de relación de la ciudad. Otra obra paradigmática, y que uno también la puede poner dentro de las top 5 obras de arquitectura ciudad, también de movimiento moderno, es sin lugar a duda el Economist, ¿no? El Economist es una famosa revista y diario inglés de economía, y los Allison y Peter Smithson, ¿no? Tienen que hacer la sede corporativa, y fíjense qué diferente, ¿no? En lugar de armar un edificio icónico, ¿no? Un edificio símbolo que exprese, sobre todo, además un diario económico, ¿no? Que son especialistas en hacer lobby, en todo sentido, ¿no? Y los Smithson, en lugar de generar un edificio ícono, en lugar de generar una forma arquitectónica, parten el programa
en 3 partes, en 3 edificios, y generan una verdadera mini ciudad en este terreno, ¿no? Un nivel de articulación de las partes, ¿no? Desde incorporando el edificio histórico, ¿no? Que está ahí en el dibujo este de Gordon Cullen a la izquierda, está exactamente, está mostrando Laura, con un bow window que abre a esa placita, o sea, incorpora una medianera, ¿no? Hay un edificio que incorpora una medianera, y generan más espacio público, generan un pasaje, generan una complejidad de accesos, ¿no? La torre principal octogonal de la esquina se entra por el nivel 0, pero también se entra por el más 250, hay un nuevo nivel urbano que es esa plaza y ese pasaje. Bueno, traíamos en tema, era una oportunidad además para contarles esta idea tan fuerte, tan clara de Allison y Peter Smithson. También traíamos algo de un poco de cómo se expresa esto en los dibujos de Gordon Cullen, que es hay un librito muy lindo, ¿no? Que es sobre el espacio urbano, donde son croquis muy sensibles, y es esto un poco lo que el proyecto muestra, ¿no? Cómo desde mi pasaje empiezo a interactuar con el resto del entorno, ¿no? Cómo se mete ese edificio que está en la vereda de enfrente, se me viene adelante, ¿no? Cómo desde mi pasaje urbano genero tensiones con lo que, con lo que está al costado. Integro, ¿no? Estoy integrando al resto. De la misma manera que cuando estoy pensando un concepto de arquitectura ciudad, estoy pensando que ese programa que estoy poniendo, ya sea de vivienda, sea una biblioteca, sea un programa de trabajo, está interactuando con el resto de edificaciones que están preexistentes, que están componiendo mi entorno, ¿no? Como lo hacen de la sabia manera los Smithson acá. De esa misma manera, el individuo, ¿no? que habita ese lugar también empieza a interactuar con el resto de los individuos, transformándose, ¿no? en una especie de interacción social, ¿no? En los espacios, ¿no? Entonces acá un poco Gordon Cullen muestra lo que se está buscando, ¿no? Fíjense que cómo es compatible con el entorno urbano histórico del centro de Londres, este edificio, y al mismo tiempo, después aparece, en un punto aparece una torre un poco más alta, ¿no? Pero tiene esa teoría, ¿no? Cómo esa teoría muy fuerte de edificio-ciudad lo llevan a los Allison y Peter Smithson a resolver este tema, ¿no? Y hay también una fuerte ideología, porque como decía hoy, eh, podría haber metido un icono, ¿no? Como el pepino que hizo Foster ahora, que es, ¿no? Un elemento fuerte, de mucha pregnancia, y no. Decidieron, ¿no? También como Herberger, lo antimonumental, lo articulado, lo complejo, lo sabio. Y bueno, y hoy en día, esto fue construido a fines de la década del 50, del 60, hoy en día ya es un espacio urbano, diríamos, de gran presencia y de gran identidad en el centro de Londres. O sea, es un espacio que tiene ya la fuerza de ser un espacio ya construido, ya es su historia, ¿no? Es un lugar de referencia. Bueno, esto un poco en este mismo sentido, y yéndonos ahora también a otro tipo de arquitectura, pero con el mismo concepto, ¿no? La plaza Walter Benjamin, ¿no? Después, Walter Benjamin fue un filósofo alemán que, bueno, fue uno de los primeros en empezar a escribir, ¿no? Y empezar a ver qué iba a pasar con el arte, con la arquitectura, a partir de la introducción de los elementos de la tecnología, ¿no? Ya sea el cine, la fotografía. Hoy podríamos decir qué razón tenía él, ¿no? Porque, bueno, en cierta manera, la internet, ¿no? Lo multimedia, o sea, cómo lo mismo que pasaba a principios del fin del siglo XIX, principios del siglo XX, con la arquitectura y el arte. Y bueno, y el Kohlhoff en Berlín se merecía un espacio público en homenaje, ¿no? Y
esta plaza, Walter Benjamin, tiene que ver un poco con esto. Pero a ver, a lo que yo iba era para seguir con el tema de la textura, ¿no? Fíjense un poco que tiene mucho que ver con eso que veíamos de Le Corbusier. Si ustedes ven lo gris, es la ciudad de Berlín, tal cual se estaba dando en la historia, esa textura, se llamaban las Mietkasernes, que es esa textura de edificios cerrados, de fachada continua, de patios más cerrados hacia adentro, y fíjense en estas dos, ¿no? Estas dos líneas negras de, de Kohlhoff, o sea, cómo genera, digamos, más densidad, más espacio público, genera ese pasaje, ¿no? Qué diferente hubiera sido si el arquitecto hubiera seguido completando esa manzana, hubiera seguido con esa idea. O sea, que es como esa teoría de Le Corbusier, si bien fue un pensamiento bastante fuerte y teórico, ¿no? Entre la década del 20 y la década del 30, como hoy, esto está recién inaugurado, la arquitectura moderna siguió en esa línea y se van reinterpretando en diferentes lugares. O sea, no es que, diríamos, tenemos que, como sea Le Corbusier al otro extremo, borrar y pasar por arriba a Berlín, pero sí uno puede hacer pequeñas intervenciones, ¿no? Muy inteligentes, muy puntuales, en donde pueda generar esa transformación o ese cambio de paradigma, diría Kant, que tiene que ver con ese cambio de textura, ¿no? Ese cambio de textura. Otro cambio también que hace Foster en Washington, ¿no? Que también parece muy sencillo, pero es muy complejo lo que hace. En realidad todas las ciudades americanas tienen siempre una calle, tienen una calle urbana por fuera y tienen una calle interior, que es la calle donde sacan la basura, están los carga y descarga de los edificios, ¿no? En las películas aparecen siempre, ¿no? Los tachos de basura y siempre el que se escapa corriendo por esa calle, ¿no? Cuando los persiguen, ¿no? Lo que son los alley. Bueno, y lo que hace Foster, o sea, toma eso de la historia, ¿no? En el City Center en Washington, pero ¿qué hace con esa calle? La complejiza en el sentido que la cambia de nivel. Dice, bueno, la calle de servicios va a estar donde está, pero la mando abajo, ¿no? La manda con un -6. O sea, los camiones, todo el abastecimiento pasa por abajo, se manda, cruza de punta a punta por abajo, hay carga y descarga, ¿no? Desaparece de la fachada del ámbito urbano y genera un pasaje peatonal sobre el cero de esa calle. Es muy sencillo lo que hace, pero esto va a traer, digamos, un cambio enorme en la ciudad, porque imagínense si todas las ciudades que tienen estos alley, los alley se transforman no en espacios de servicio, se transforman en peatonales, o sea, estarían duplicando la superficie de encuentro, la superficie útil de uso y de encuentro. Y además es también, no seamos ingenuos, también es especulativo, o sea, se genera una nueva fachada, que también es una fachada que empieza a poder abrir el área comercial, empieza a abrir equipamiento, se puede acceder a la vivienda, o sea, se genera también de manera, en el buen sentido, especulativa, un mayor uso y un mayor aprovechamiento de la arquitectura, porque a lo largo de la arquitectura también tiene esa función y esa necesidad. Bueno, y acá, en esta misma teoría, por eso que decíamos que estaba muy interesante lo que agregamos a esa vieja charla del año pasado, que fue un poco mientras estábamos pensando esa teoría, nosotros estamos aplicando esa teoría y estamos verificando cómo esa teoría de arquitectura-ciudad, de integración del espacio peatonal, empieza a generar esa trama, ¿no? Esto que estamos viendo es una integración que hicimos el año pasado ahí está marcando Laura, ese es el primer trabajo de segundo año del año pasado, está en las viviendas, ¿no? Es muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros este año. El segundo, ahí está marcando Laura el espacio de la biblioteca y este pasaje con el corazón de manzana, ¿no? Ahí, corazón de manzana y el pasaje, y cómo este espacio
ahí está, espacio biblioteca y pasaje, con un programa muy parecido al que estamos haciendo ahora, se integra, ¿no?, con el pasaje y club barrial que hizo tercer año, y se integra también con el master plan de sexto año, ¿no? En ese sentido, esto que decimos de arquitectura ciudad, de las diferentes escalas del problema arquitectónico, se engrampa, se articula de manera perfecta con este concepto de taller vertical, ¿no? Así que un poco, lo que estamos un poco demostrando, un poco es, digamos, como una línea y una coherencia entre la manera de pensar y la manera de operar, ya sea en la arquitectura y en la pedagogía. O sea que decimos que esta integración, que es deseable en lo urbano, que es deseable en la ciudad, también se da en el ámbito propio del taller. Bueno, esto fue un trabajo también de integración, ¿no? Ahí de vuelta. Estamos entre el pasaje, todo lo que es amarillo, ¿no? Todo es esa duplicación de superficie del nivel cero que se está haciendo con estos proyectos, ¿no? Donde el leitmotiv es la continuidad urbana, ¿no? Se cambian a las categorías, y ese pasaje va teniendo esos diferentes puntos, ¿no? Digamos, en algún momento es más finito, de repente se amplía y hay un espacio verde, de repente se articula se incorpora, en el caso del año pasado, incorporábamos ahí el Tattersall y una escuela, ¿no? Ahí está el Tattersall, que es un edificio histórico y una escuela, y en cierta manera estamos haciendo lo que planteaba Allison y Peter Smithson en Economist, o sea, estamos generando una nueva lectura de la continuidad urbana, y pedazos de ciudad que teóricamente podrían ser una medianera, empiezan a abrir a un nuevo espacio urbano. Una operatoria que se puede ir realizando y se pueden ir interactuando. Y por otro lado, ¿no?, también es muy, muy interesante cómo estos proyectos se van incorporando al planteo de sexto año, ¿no? Y acá vemos, creo que ahí elegimos dos o tres proyectos de segundo, ¿no? Un poco para ver un poco la escala, ¿no? La escala que estamos trabajando, en donde ya está el primer trabajo, las viviendas, las 8 viviendas con equipamiento, en pasaje, anda por ahí, está marcando ahí Laura, el corazón de manzana, articulando, y la biblioteca en el segundo tema, y el pasaje en L, ¿no? Un poco esto sería un poco las plantas cero de dos o tres trabajos que elegimos, compañeros de ustedes del año pasado, ¿no? Como hoy decíamos, ¿no?, que el nivel cero es prácticamente uno de los temas más importantes de este concepto de arquitectura ciudad, ¿no? Una continuidad urbana, está muy claro los puntos de acceso al resto de los edificios, ya sea las escaleras, las rampas que bajan al estacionamiento, ¿no? Los grandes, los chicos, ahí es donde se resuelve un poco todos los movimientos, ¿no? Y en algunos casos aparece también, sobre todo en las bibliotecas, que aparece otro nivel urbano, ¿no?, que es el -3, en este caso, ¿no? Una rampa se baja, o sea que se duplica, y en algunos casos se triplica el nivel urbano. Aparece a veces un +3, ¿no?, en algunos proyectos, ¿no? Ahí está el corte, ahí está perfecto, ¿no?, marcando el corte, ¿no? Y eso también implica esa complejidad de generar más espacio. O sea, no solamente estamos generando espacio público y espacio de encuentro en el nivel cero, metiéndonos al interior de la manzana, sino que además ese nivel cero, metiéndose en el interior de la manzana, en este caso por un sistema de continuidad espacial con esas rampas urbanas, me lleva, ¿no?, al -3 y al +3. O sea que estoy triplicando con esa continuidad espacial la oferta y los lugares de encuentro y los accesos a estos programas híbridos, estos programas mixtos, ¿no?, que me permite, ¿no?, entrar al trabajo, entrar al equipamiento, entrar al home working,
entrar a la biblioteca. Al mismo tiempo esa biblioteca no es un edificio cerrado con una puerta, es un edificio que tiene múltiples entradas, porque tengo por un lado la biblioteca de los más chicos, por otro lado la lectura de los diarios, por otro lado la cafetería, por otro lado entrar al auditorio, ¿no? Se empieza a generar una articulación y una complejidad en los movimientos que me lleva también a la complejidad, a la forma de arquitectura y a la forma de organizar los puntos de encuentro. Está muy bien también, a ver, yo no me detuve ahora a contar, eso ustedes que la clase le queda y las pueden ver, pero también está muy interesante el tema de cómo estos compañeros de ustedes, los estudiantes, están graficando estos temas, ¿no? Claramente cómo se grafica, ¿no? Lo que es pasante urbana, lo que es cerrado, lo que es abierto, dónde están los núcleos, o sea, hay todo también una gráfica y una manera de transmitir, de comunicar esto muy interesante, inclusive, ¿no? Algunos dibujitos a mano alzada, donde se cuenta la idea, eh, la, los dibujos ya hechos por la computadora, el 3D, bueno, aparecen las escalas diferentes, ¿no? Aparece también todo un repertorio de alternativas expresivas que también es parte un poco de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Mientras estamos proyectando también estamos aprendiendo a contar el proyecto, a representarlo, ¿no? También parece que un poco la idea de traer estos ejemplos es para eso, también para ayudarlos a, a ver cómo un problema parecido al que estamos haciendo nosotros fue resuelto de una manera buena. Y trajimos ahora de un arquitecto de Renzo Piano, ¿no? Vamos a ver una serie de proyectos que por supuesto que no algunos son diferentes escalas, pero en realidad lo que trajimos es de Renzo Piano una serie de proyectos para mostrar cómo retoma esa gran ese gran eh, posibilidad que él genera en los proyectos del uso del cero. Y lo encontró como una manera de expresarlo. Me parece que eso es un poco lo que... Y es muy sencillo de la manera que presenta los proyectos en el nivel cero. Esto, si bien es una cosa un poco más grande y de otra escala de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es una serie de edificios de oficina y de vivienda en Londres, pero cómo marca diferentes maneras de representar. En este primer plano, él está marcando muy claramente esa diferentes accesos que tiene y los diferentes, con estos colores, los diferentes programas que él está haciendo al entrar en el cero, ¿no? Entonces tiene el amarillo tiene un tipo de programa, el rojo tiene otro tipo de programa, ¿no? Y los ascensores ahí en azul, sobre todo el edificio más alto, ¿no? De los ascensores y los puntos fijos, ¿no? Me parece que es muy... Y el resto de la ciudad está en gris, ¿no? Como que ha tomado una especie de oficio para marcar el nivel cero. Y prácticamente esta es la planta más importante del proyecto, por eso un poco la idea de hacer este esquicio hoy. O sea, uno entiende y se va imaginando, ¿no? el proyecto a partir de esta planta. Pero ahora veamos la otra. Pero por otro lado ahora, en la próxima planta, ¿no? Esa que está arriba, ahí está, exactamente, ¿no? Fíjese cómo muestra ahora desde el otro punto de vista. O sea, está mostrando en esta planta, con ese amarillo, ahora el nivel cero, en función del espacio público. O sea, está haciendo ahora muestra el vacío y le da entidad al vacío, ¿no? Le da entidad porque lo intenciona con esas diferentes tonalidades de amarillo, ¿no? En donde dice, bueno, donde accede la gente, va a haber más gente. Entonces el amarillo es más fuerte. Y aparece, ¿no? Un árbol, ¿no? Un solo árbol, ¿no? Es un punto en el corazón de manzana que genera esa intencionalidad, ¿no? Entonces,
como un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? Como uno entra al proyecto desde el vacío, ¿se acuerdan cuando hablábamos del pasaje? O sea, desde el diseño del vacío, y también uno entra desde el diseño del lleno, ¿no? En estos dos planos de Renzo Piano podemos ver un poco esas dos posibilidades que él hace. El esquema de la derecha, ¿no? Dibujado por él, que es muy fuerte, y toda la tensión que se genera, ¿no? Desde ¿no? Fíjense, en esas cuatro o cinco entradas desde lo urbano, desde la ciudad, ¿no? Como si fuera, ¿no? Una cosa centrífuga, hacia ese árbol, que es el punto de partida. Y cómo en este corte que hace abajo, ¿no? Cómo él condiciona su proyecto y cómo lo refuerza a partir de llenarlo de gente. O sea, es una intencionalidad cuando lo llena de gente. Se está imaginando que ese espacio va a estar muy usado, ya sea, lo condiciona en el corte, cargándolo de contenido con toda la gente, y también lo condiciona en ese sistema que él inventa. Van a ver que toda la obra de Renzo Piano tiene, en todas las plantas de él, en el nivel cero, tienen ese leitmotiv, es el uso de ese amarillo, esa intencionalidad en el amarillo, las diferentes gamas de amarillo, donde se imagina, le da como movilidad a la planta, se imagina que ese espacio está usado, está circulado, la gente se une. En los proyectos que vimos también de los estudiantes estaba bueno que dibujan en planta también la gente, y eso también ayuda a intencionar este proyecto. Fíjense qué sencillo lo que él hace, y acá está, ¿no? Acá está en este corte, está muy, muy, muy bien mostrado eso lo que él quiere intencionar en el espacio público, abierto, urbano del proyecto. Adrede no dibuja el interior de los edificios en este dibujo, para no confundir, para no distraer el dibujo. ¿Qué se quiere mostrar acá? Acá se quiere mostrar eso, solamente el cero urbano, con sus equipamientos, con sus diferentes, la gente sentada ahí en la cafetería, en el restaurante, en el espacio exterior, la escultura, el árbol, ¿no? El otro punto que es parte del proyecto, que es tan importante como el interior, es tan importante el vacío como el lleno en este proceso que está haciendo, ¿no? Es muy, muy lindo y muy, muy didáctico este dibujo que él hace, ¿no? Y acá un poco está clarísimo. Está clarísimo la intencionalidad, ¿no? El árbol, ese único punto, esa tensión que se genera todo alrededor de ahí, esas mesas al exterior, grises que pone alrededor del árbol, y los puntos fijos, ¿no? Y cómo va armando su, su estrategia, cómo la grafica además, y cómo va armando esa idea que él se imagina de gran actividad urbana en ese nuevo espacio de ciudad que hace. Si ustedes recuerdan el Economist, que vimos, que también es en Londres, sin lugar a dudas, este edificio, ¿no? Construido 60 años después, retoma, ¿no? Exactamente, bueno, con otra estética, con otra forma, pero retoma la misma idea esa que decíamos de arquitectura ciudad que habíamos visto con el Economist, ¿no? Y ahí está a la derecha el árbol y la escultura, ¿no? Y es esa la fuerza del proyecto, es esa la idea de ciudad, ¿no? Después aparecen un montón de temas, que estos edificios hacia adentro son blancos y grises, y hacia afuera se representan como cajas de color, bueno, pero eso todo también refuerza la idea de generar de vuelta, de generar un nuevo espacio urbano para el centro de la ciudad. Un poco ahí se sintetiza toda la idea y se sintetiza teóricamente el, el tema que resuelve, ¿no? Acá en la misma línea, ¿no? Esto es un museo, es otro programa, es un edificio, quizás a nosotros nos sirva mucho esto para el segundo trabajo, para la biblioteca, ¿no? Pero lo mismo, cómo grafica el nivel cero, ¿no? Cómo grafica el nivel cero, cómo grafica en blanco lo urbano exterior, en rojo los núcleos de circulación, eh, por supuesto, la entrada de vuelta y esta idea de intensidad, ¿no? Como esta B entre los naranjas, los amarillos, y de cómo se imagina que el usuario circula en ese nivel cero
¿no? De esa densidad en donde después, sin embargo, el nivel cero es el nivel donde toda la gente circula. Después la arquitectura va a hacer que se distribuya la gente en el espacio en diferentes lugares. O sea, si uno hace una comparación en los otros niveles, la intensidad va a bajar. Bueno, pero esa idea me parece que un poco lo queríamos compartir con ustedes, un poco cómo se grafica esto y cómo se intenciona. Y cómo cuando uno tiene claro un poco lo que tiene pensado, ¿no? Simplemente es más fácil también de graficarlo, ¿no? Este es el Museo Whitney en Nueva York. Seguramente lo vamos a retomar a Renzo Piano cuando estemos en la segunda parte con la biblioteca. Otro edificio también de Renzo Piano, la sede del diario de New York Times, donde también fíjense cómo genera esta continuidad urbana en el corte, en el nivel cero, une dos calles, ¿no? Esta pasante urbana adentro del edificio. O sea, pues yo puedo pasar por adentro del edificio de punta a punta porque para entrar a la torre están los ascensores acá y tengo otro, claro, tengo otro filtro. O sea, cómo genero a la ciudad toda esta serie de pasajes con dos cafeterías, con un anfiteatro, con un patio de acceso público, ¿no? Entonces, cómo de vuelta, ¿no? Esta idea de arquitectura ciudad se lleva a cabo y cómo en esta línea, ¿no? Cómo me encontró Renzo Piano casi a un método o a una gráfica, a una estética para mostrar esta idea fuerte. O sea, yo pienso que además es fácil de mostrar, es fácil de elegir la manera de representarlo porque la idea está clara. Entonces, cuando la idea está clara, sabe lo que tiene que representar, ¿no? Sabe que si yo tengo que una o dos calles y tengo este espacio interior, ¿no? Este patio, este verde, ¿no? Como pulmón, ¿no? Y cómo se integra este pulmón al resto de la ciudad. Poco como hay también como una coherencia en las obras de Renzo Piano. Acá Renzo Piano lo que hace es casi un museo del libro, es una biblioteca de un coleccionista de libros antiguos, Morgan, ¿no? El de la banca Morgan. Y bueno, dada tres edificios que son como preexistencias, edificios históricos, ¿no? Lo que hace Renzo Piano es generar ese gran espacio de unión, ¿no? De esos edificios, generando un gran auditorio enterrado profundamente en mente. Lo que él hace es generar ese espacio, ¿no? Que está marcado con ese color también, ¿no? De color beige, y es un poco esa integración que hace entre los edificios históricos y ciertos pulmoncitos de manzanas muy pequeños, pero que aportan a este nuevo edificio. Y lo que hace un poco es organizar, ¿no? Es una especie de hall de entrada donde se cambia de acceso y de ahí puedo entrar a estos edificios históricos. Pero de vuelta, un poco en el corte, ¿no? En la planta y en el corte. De vuelta aparece lo amarillo, ¿no? Amarillo, y aparece lo amarillo arriba, porque él está mostrando que el espacio público, que el espacio urbano, ¿no? Por medio de ese ascensor de vidrio y una escalera abierta que anda por ahí, se da arriba, o sea que es tan urbano el nivel cero como el primero y el segundo piso. Y un poco también cómo se grafica, cómo le encuentra la manera de mostrarlo y la coherencia. Y ahora me parece que vamos a ver, ahora claro, vamos a ver ya dos proyectos de piano en donde él son conjuntos de vivienda, en donde también la estructura del pasaje, la estructura de la continuidad, la estructura del lleno y el vacío, como hoy decíamos, ¿no? De vuelta retomamos a esa idea de Le Corbusier, ¿no? De la textura, ¿no? De generar esta relación, ¿no? Entre lo que está marcado negro y lo que está marcado abierto, ¿no? Una relación prácticamente de 50%, 50%, que es una relación
una textura diferente al resto de la ciudad, y cómo esa idea de pasaje que conecta acá a la vereda con el pulmón, con el corazón de manzana, y al mismo tiempo los edificios que están hacia la medianera, lleva que él grafica, ¿no? Ahora pasar la que viene, Laura, que grafica exactamente en esa grilla, ¿no? En esa grilla que la lleva, digamos, hacia el interior de las unidades de vivienda, la lleva hacia la estructura de las unidades de vivienda y la expresa también en la continuidad urbana del nivel cero, ¿no? Acá se ve de vuelta, ¿no? Entre este plano de vuelta, lo que él hace, el de arriba a la izquierda, dibuja el cero. O sea, fíjense que deja adrede, el cero urbano, perdón, ¿no? Deja adrede en blanco la ocupación, ¿no? Y un poco lo que tiene la fuerza es el nivel cero, que es un poco lo que estamos intentando hacer en este ejercicio, ¿no? O sea, deja, por un lado, por un momento dice, dejo en blanco esto, ahora me ocupo de ver qué estoy haciendo en ese vacío que generé, en esa forma, en la forma del pasaje, en la plaza, ¿no? Son diferentes estrategias que toman para mostrar un poco cuando uno tiene que mostrar o uno tiene que ver, inclusive en la manera cuando uno proyecta también, son dibujos necesarios, ¿no? Es decir, bueno, ahora voy a dejar en neutro el resto de cosas para no distraerme y me pongo a ver un poco qué pasa en el nivel C. Y después cuando viene el que viene ahora, ¿no? Que es como una grilla, claro, acá aparece ahora de vuelta, ¿no? Es otra información, pero que también es útil, ¿no? Aparece en rojo la continuidad urbana, el pasaje, ¿no? Como uno la vereda con el corazón de manzana, ¿no? Ahí está el pasaje a ese corazón de manzana. Los azules, que son los palieres, o sea, lo dentro a la vivienda, dentro a lo privado, y lo amarillo, que es un poco los puntos de unión, ¿no? de encuentro de las viviendas, ¿no? Como, bueno, pues el corte, y como adrede en el corte también, ¿no? Dibuja el verde y dibuja los árboles. Digamos, son estrategias que al proyectista le van dando para ir viendo las partes, ¿no? Ir viendo las partes del proyecto para ir verificando, ¿no? En estas tres escalas, ¿no? Del mismo proyecto, fuimos viendo cómo el mismo proyecto se puede mostrar de diferentes maneras y se lo puede estudiar de diferentes maneras, ¿no? Y en este caso que ya un poco se extiende al urbano, ¿no? Renzo Piano en Trento, bueno, genera una serie de pasajes, de conexiones, en donde dada, esto ya es un pedacito de ciudad, ¿no? Es un proyecto a escala urbana, pero como la importancia de caracterizar diferentes eh, conexiones, ¿no? Entonces aparece por un lado las, las calles pasantes, ¿no? Urbanas rápidas, aparece después las vehiculares restringidas, que son para que la gente que entre al barrio, y después aparecen como dos conexiones, estas que están en la curva y la recta, que son dos calles que tensionan, esa que anda por ahí, exactamente, y la otra recta que anda por ahí, exactamente. Entonces, esas dos calles que están tensionando a través de este conjunto de viviendas, dos equipamientos urbanos que él propone. El de arriba a la derecha es una biblioteca universitaria, y al de la izquierda un museo, ¿no? Entonces, un poco también tiene que ver un poco como estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Estamos haciendo un pasaje que tensiona un conjunto de viviendas con una futura biblioteca. Y cómo caracteriza esos diferentes pasajes de manera diferente, ¿no? Uno tiene una especie de agua, tiene agua, el otro tiene árboles plantados de manera sistemática, aparecen los, los, los peatonales en el parque, ¿no? Y acá un poco transforma esto en esquema. O sea, como cuando se tiene claro lo que se quiere, como aparecen estos pasajes de diferentes categorías, el amarillo, el naranja, el rojo, por ejemplo, ¿no? Que le da a cada uno un rol y tiene claramente entendido
cuál es el rol de eso, ¿no? Los naranjas son los que conectan a través de la vivienda los dos equipamientos, la biblioteca con el museo, los amarillos son los que uno puede circular libremente por el parque, ¿no? Los rojos son el auto, hasta dónde entra el auto, y hasta para ir al estacionamiento, y cómo eso lo verifica a través de estos renders, a través de estos espacios, y cómo de vuelta, ¿no? Se imagina esa, eh, esa vitalidad urbana que le genera a esos puntos, ¿no? Dice Renzo Piano, ¿por qué yo garantizo que este lugar va a estar lleno de gente? Y bueno, porque estoy metiendo, estoy tensionando, que tengo una biblioteca en una de la punta del pasaje, tengo un museo en la otra punta, estoy metiendo vivienda de una densidad media tirando alta, entonces esto me está garantizando el uso, me está garantizando la interacción social en estos lugares. Y ahí donde también está muy equilibrado lo que es el verde, lo que es, lo que es la especie seca, de piso seco, piso verde, árboles, recoba, galería, y cómo, ¿se acuerdan que en el Economist veíamos que estos pasajes estaban en función de edificios históricos, de edificios del entorno? Acá Renzo Piano lo usa el paisaje, ¿no? Ya sea una montaña, en otro lado se ve otra cosa, ¿no? En un entorno más de una pequeña ciudad, una pequeña ciudad del norte de Italia. Y acá vamos a cerrar con 3 trabajos de cuarto del año pasado. Estos 3 trabajos hace unas semanas los estudiantes de quinto, para estar en quinto se los contaron a los estudiantes de cuarto, que salió muy linda la charla. Y bueno, esto está en el terreno de enfrente, están trabajando ustedes, ¿no? Perdón, Horacio, los chicos Sí. las tienen las charlas. Bueno. Por ahí recordarles Bárbaro. que sería interesante que las viesen. Bueno, sí, claro, están Escuchar las los charlas. proyectos por la voz de sus compañeros, ¿no? Perfecto. Bueno, y un poco es un poco lo que queríamos mostrar es esta teoría de la arquitectura de ciudad, esta teoría de llevar lo urbano al interior de la manzana y de generar estos nuevos espacios. Inclusive estos 3 trabajos, ¿no? El de Paula, Melina y Agustina, creo que es, integran también con el master plan que fue el año pasado, el master plan de Sesto, ¿no? Y un poco para ver un poco la manera de graficar la textura y cómo se genera lo existente, lo nuevo, y cómo se integra en este caso el primer trabajo de vivienda con una escuela preexistente y con el segundo trabajo de escuela, ¿no? Entonces un poco la lectura, ¿no? Es muy importante, ¿no? Lo de la planta de techo, ¿no? Esto que decíamos ahí donde estás marcando vos es el terreno que tenemos Claro, ahora, ¿no? Más o menos. claro. Claro, ahí estamos, exactamente. El terreno nuestro está ahí, exactamente, donde está marcando ahora exactamente. O sea, cómo seguimos en esta misma filosofía, en esta misma idea de generar estos nuevos ámbitos urbanos de integración entre este primer tema tan lindo, tan interesante, estas 8 viviendas con el trabajo, con el equipamiento, más el segundo trabajo que vamos a hacer en la que viene. Y bueno, y en este caso seguramente vamos a tener después, dentro de unas semanas, alguna integración con Sesto, para ver un poco en qué anda Sesto, que anda trabajando en el lugar nuestro, ¿no? Y un poco acá se ve, este es el de Melina, ver un poco las diferentes visiones y las diferentes escalas que va teniendo el problema y que se van resolviendo a partir de resolver las partes, de resolver el todo, ¿no? Acá en el dibujo se ve muy claramente el nivel cero, ¿no? El nivel cero, y cómo ese nivel cero se va interrelacionando arriba, y en el caso de Melina, que ella también hace un nivel más 450, que es la lámina de abajo, también otro nivel urbano, ¿no? Por eso necesita mostrar, tiene 2 niveles, nivel cero, ¿no? Necesita uno que está el gris, el de arriba, ¿no? Que se circunscribe a la manzana, y hay otro nivel más complejo, que es el más 450, que empieza ahora a unirse entre los bloques, ¿no? Y genera como más oferta pública, más conectividad, más alternativas de espacios. ¿Se acuerdan que habíamos visto en un proyecto
segundo del año pasado, que también triplicaba, ¿no?, la oferta en el nivel 0, el -3, en el 0 y en el +3. Bueno, un poco eso sería la idea, ¿no? Queda uno más, me parece, también, que acá, ¿no? Fíjense toda la intencionalidad que tiene estos dibujos, estos planos, ¿no? Y la conectividad, ¿no? Cómo aparece lo que decíamos hoy, al principio de la clase. Aparece como un nuevo paradigma, es otra textura en la que nosotros, cuando nosotros estamos interviniendo, empieza a aparecer más aire, empieza a aparecer más amarillo, más gris, más verde, no sé, como graficado de otra manera, ¿no? Como los dibujos de Renzo Piano. El nivel 0, ¿no? Digamos, hereda esa idea de Le Corbusier, de la planta libre, esa idea de la conectividad urbana, ¿no? Sería un poco lo de la charla de hoy. Lo que nos parecía interesante es haber sumado a los ejemplos que a nosotros nos parecen, digamos, paradigmáticos, o nos parecen como referentes muy fuertes de los ejemplos de la arquitectura moderna en general, haber agregado la producción nuestra y poder también teorizar con nuestra propia práctica. Me parece que es un poco la intención del taller. Creo que es la última, y Sí. bueno, un poco lo que siempre estas charlas, si bien después cada uno tiene su proyecto y cada uno tiene una manera propia de encontrar, un poco estas charlas teóricas así en general nos dan como un panorama general, una visión, nos apuntala una teoría, pero la fuerza está en la práctica propia del proyecto, o sea que la teoría la están generando ustedes con el trabajo. De vuelta, decíamos, ¿no?, que no es ni un taller ni de teoría ni de historia. Los ejemplos que mostramos son para tener referencia, para estar, digamos, en relación a lo que uno busca, pero en realidad lo que hay que hacer es producir nuestra propia teoría a partir de la práctica de los proyectos. Les dejo a ustedes con Laura, por ahí anda Verónica también. A ver los Bueno, chicos. me encantó esta charla. Quería, bueno, un poco ampliar, que acabamos de ver los trabajos cerrando, ¿no?, la charla de Agustina, de Melina y de Paula, pero que también se suman los trabajos de Mauricio y de Bárbara. Todas estas exposiciones de los estudiantes están en el canal de YouTube Sí, del taller, están por y separadas, ¿no? están en todos los grupos de Facebook. O sea, en todos los grupos que están por niveles están todas estas charlas. No sé por qué no me admite subir a la página del taller, pero bueno, están en el canal de YouTube y están en todos los grupos. Eso por un lado. Por otra parte, la charla esta, Horacio me dio que pensar que la arquitectura comunica, ¿no? Y que para entender una comunicación al menos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entonces, el arquitecto piensa y produce un objeto con forma y con material, y luego es ese propio objeto el que transmite el mensaje. Pero no obstante, y con todos los ejemplos que fueron recorriendo la charla, el lenguaje de la arquitectura corresponde siempre a un tiempo histórico, ¿no? Esto que en 2 o 3 ocasiones hiciste la salvedad, no es una clase de historia ni de teoría, pero hay que apoyarse en la historia y en la teoría para sostener esto. Y ese tiempo histórico siempre está connotado por renovaciones de tipo social, por razones ideológicas, por la técnica misma. Yo pensaba también cómo será el post-pandemia para la arquitectura, ¿no?, las reflexiones que tiene que estar trayéndonos esta situación que no respeta fronteras, ¿no? Así que bueno, la arquitectura
Creo que queda claro que la arquitectura también responde y depende de una multitud de factores, ¿no? Donde la forma es el lenguaje específico de la arquitectura y la forma en que esa arquitectura llega al nivel cero, que en realidad nosotros lo enmarcamos en el concepto grande, el paraguas que es la arquitectura ciudad. ¿Y por qué? Porque ese paraguas teórico que nosotros tenemos fue generado de una manera muy sencilla, muy directa y muy clara por el arquitecto Marcos Vinograd en su manera de expresar el pasaje, que la arquitectura de estos tiempos es el pasaje de la arquitectura del objeto a la arquitectura de la ciudad. Para ayudar también esto, este fin de semana, cuando salió publicado, para ampliar, ¿no?, los espacios de comunicarnos y de tener recursos, ustedes y nosotros, para trabajar de este modo virtual, la facultad ha subido a la página de la facultad todos los archivos PDF de los libros, de una serie de libros que se llaman Documentos 47 al fondo, que fue iniciativa del arquitecto Aspiazu, quien fuera en 2 ocasiones decano de nuestra facultad, y en 2 ocasiones también presidente de la universidad, que inauguró y tuvieron la suerte de poder ser realizadas en papel, cosa que hoy parece cada vez más complejo. Y entre ellos hay una de esas publicaciones, que es la de Roberto Germani, que de alguna manera explicita, de una manera muy coloquial, porque fueron entrevistas y fue una manera bastante suelta de abordar conceptos muy profundos, porque además siempre tengamos presente que la vida está como llena de misterios, ¿no? Y las cosas que hablan hondamente de la vida siempre tienen palabras muy sencillas, por eso estas series de entrevistas son muy coloquiales, muy de un lenguaje muy llano, que podemos entender y podemos aproximarnos a la idea de la arquitectura y de la arquitectura del objeto que se trasciende para hacer prevalecer la ciudad, ¿no? Porque de alguna manera el proyecto moderno es un proyecto democrático, y que parte de una convicción muy profunda, que es que la sociedad democrática no solamente es deseable, sino que es factible, ¿no? Y asegura a los miembros, de alguna manera, el ejercicio pleno de la libertad. Por eso la ciudad, en vez de compactarse, se va abriendo y va dejando los pasajes, los resquicios, y va generando esos espacios que permiten la convivencia ciudadana. Así que si uno se pone a pensar de alguna manera, la arquitectura ciudadana se está hablando de un espacio de convivencia ciudadana, para un poco cargarle sentido a esto también, sumando sentido, no cargarle, sumándole sentido. Así que bueno, yo los felicito por la clase, les auguro el mejor de los trabajos, y abocados a este tiempo de virtualidad, creo que le vamos a poder sacar muchísimo provecho a este segundo año de arquitectura. Cuando con Laura se nos ocurrió armar, digamos, agregar a estos ejemplos, lo que hizo el taller el año pasado, me parece que es muy lindo pensar de que uno puede producir su propio conocimiento y retroalimentar, ¿no?, la teoría, y eso que decimos siempre, ¿no?, que la teoría del taller es antidogmática, es abierta, y que se va retroalimentando año a año. Seguro. Entonces, digamos, hoy cuando empecé la clase digo, qué linda clase que se armó, porque a ver, qué bueno, ¿no?, poder
mostrar y poder, digamos, justificar una teoría con la praxis de uno, digamos. Y eso es la verdad que no, pocas carreras se pueden usar lo propio, la producción propia, y están recién salidos del horno esto es lo que se hizo el año pasado. Tal cual. Entonces, ir generando propio conocimiento y retroalimentando esto. Uno lee libros y libros sobre pedagogía, sobre la idea de integrar la praxis con la teoría, y esto es, digamos, como una verificación enorme, ¿no? Entre esa integración entre la teoría y la práctica. Lo que hoy hablamos, prácticamente, no había diferencia entre la intención de Renzo Piano y los trabajos de Segundo, ¿no? O sea, uno puede enseñar tanta esta idea abstracta de arquitectura ciudad, que viene de la filosofía, del existencialismo, del marxismo, de Marcos Vinograd, pero uno la tiene que bajar a una forma concreta, a una operatoria, a una operatividad. Y bueno, y de alguna manera eso vemos que se puede transmitir y se puede pasar de boca en boca. Por eso que es muy importante lo que les decía recién Verónica, vean las charlas de donde que estos 5 estudiantes que ahora están en quinto, ¿no? Melina, Agustina, Paula, Bárbara Alverde y Bárbara Mauricio Polverigeni. Véanlo porque realmente fueron 5 teóricas pero de primer nivel, pero que mucho mejor de la que yo acabo de dar, sin lugar a dudas, porque han contado con una claridad y con una espontaneidad sus proyectos, y van a ver la cantidad de carga teórica que tiene cada uno de esos proyectos, que son los proyectos que recién vimos a lo último, ¿no? Esos proyectos de cuarto año. Y que no es diferente a lo que están haciendo ustedes en segundo. Eso también es otro tema que se ve muy claro, que el trabajo de segundo que vimos creo que era el de Juana, vimos 3 o 4 trabajos, en realidad es la misma teoría, es un poquito menos de complejidad, pero es la misma teoría puesta, digamos, o sea, ya en segundo, y en cuarto, en quinto, es la misma complejidad, están todos los problemas puestos de manera simultánea. Así que bueno, un poco eso sería un poco para... Vos sabés que sí. Ahora que decías esto, se me ocurrió pensar otra cosa. Nosotros cuando hicimos la exposición, digamos, para el concurso de profesores, nosotros la mitad prácticamente de los argumentos que usamos para explicitar nuestra teoría y nuestra manera de enseñar estaba apoyada en los trabajos de los estudiantes. Elegimos, no al azar, sino concienzudamente, trabajos de estudiantes, y en función de eso armamos el soporte. O sea, porque vos podés tener la teoría, que esto que dice Horacio, ahora, ¿cómo bajás? Bajás con un soporte, ese soporte es el proyecto. Entonces nosotros, cuando hicimos ese concurso, que fue muy bien recibido, no, yo me río, ¿sabes por qué? Lo que hizo el concurso, Verónica, en realidad fue servir de esta construcción colectiva que es el taller, donde estamos los docentes, por un lado, independientemente de las categorías que tengamos, y están los estudiantes por el otro. O sea, eso se construye en conjunto. Lo mismo hicimos cuando hicimos las escalas del proyecto, que es el libro de cátedra, que elaboramos con Alberto Esbarra, con Horacio y yo. Es exactamente lo mismo. Nosotros inclusive, Horacio, recordame, ¿cuántas autorizaciones pedimos a los alumnos para poder usar sus proyectos, para poder ser publicados? No sé, arriba de 1000, creo, mirá. Prefiero ni pensar lo que fuese esa pesquisa, pero esa es nuestra manera de entenderlo, y nuestra manera de llevarlo a la práctica. Y bueno, de alguna manera... ¿Por qué me río? Porque en el concurso anterior, que salimos en el lugar 5, me acuerdo
dentro de los pasillos la crítica a nuestra posición era porque habíamos usado demasiado trabajo de alumnos. Y entonces yo digo, ¿y qué vas a mostrar si no son trabajos de alumnos, ¿no? Porque todo el resto mostraba trabajos, qué sé yo, de Culja, de qué sé yo. Nosotros mostramos lo que hacemos nosotros. Y bien, en nuestra línea, en el segundo concurso, volvimos a mostrar más trabajo de alumnos. Bueno, y ahí no fue trabajo de alumnos, más trabajo claro, de alumnos, pero cuando uno tiene una línea, no sale, es eso, en la producción es la producción del taller, es nuestro objetivo. Es el trabajo diario del docente y del estudiante es el que genera esto, ¿no? Es eso, porque eso son muchas horas, mucha relación, muy artesanal esto. Y bueno, y eso es lo que se va articulando, y que tampoco es de una vez, ¿no? Esto es mucho trabajo de que se ve. Se llega a esto porque es una suma de día más día, claro, de horas más horas, entre el docente, el estudiante, entre el coordinador, y es un trabajo enorme. Y bueno, que como decimos siempre, surge a partir de esa práctica reflexiva que es a partir del trabajo de ustedes, de los estudiantes y de los docentes. Pero fundamentalmente nosotros dependemos de ustedes, de los estudiantes, que se nos acerquen sus ideas, nos acerquen su capacidad creativa, y a partir de ahí nosotros nos ponemos la máquina en funcionamiento. Nosotros podemos, como decía Alberto, ¿no? Siempre facilitar el ámbito, somos facilitadores, el ámbito para que ustedes desarrollen. Por eso la teoría que decimos es abierta, antidogmática, es simplemente una estructura, es una grilla conceptual, ¿no? Y dentro de esta estructura conceptual vimos que entran muchas arquitecturas. O sea, no es que nosotros digamos, es una única arquitectura. Dentro de este campo general de esta estructura entran muchos, hay para todos los gustos también. O sea, porque después a nosotros nos interesa si Renzo Piano pintó de diferentes colores los cuerpos del lado de afuera, si Allison y Peter Smith usaron el premoldeado y una arquitectura más sistemática. Vemos de la arquitectura, vemos desde un punto de vista más conceptual, más profundo, para después dejar abierta toda la gama de posibilidades y de intencionalidades que cada uno tenga, ¿no? Vimos un ejemplo, Renzo Piano ahí en Trento, de madera, usa la madera, el otro usa el premoldeado. O sea, en ese sentido no nos jugamos para una sola forma de arquitectura o una nueva única manera de proyectar, ¿no? Son bienvenidos todas las maneras de entrarle al tema, siempre con un paraguas, ¿no? Un paraguas teórico que es muy amplio.